Tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar. Les quería agradecer nuevamente por conectarse. El día de hoy vamos a tocar un punto que hemos venido conversando en las reuniones de la comunidad anteriormente, que es la gestión del cambio en la organización y en la gestión de la PMO y de los proyectos. Yo he mencionado bastante de que nos tenemos, y cuando hablo de nosotros, hablo de los que nos dedicamos a dirigir PMOs, a dirigir proyectos o al rol que nos toque en el ámbito de proyectos, nos toca apoyarnos en especialistas de gestión del cambio y cultura porque es uno de los factores más importantes en el éxito o en el logro de los objetivos que persiguen los portafolios que dirigimos o los proyectos que dirigimos. En los últimos 2 meses han estado apareciendo muchos especialistas en COVID, PMO, COVID Project Management, COVID habilidades blandas, cómo gestionar proyectos en situaciones como las de hoy. El día de hoy no vamos a hablar nada de eso. El día de hoy, de lo que vamos a hablar es de algo que se maneja desde hace mucho tiempo y que debemos manejar hoy y después. Y la gestión del cambio y cultura organizacional es algo a lo que nos tenemos que enfrentar en los proyectos, porque conforme va pasando el tiempo, las organizaciones se ven obligadas, bien por el mercado o bien por sus accionistas, a cambiar, mejorar o transformarse. Esos cambios o transformaciones organizacionales obviamente obligan a una adaptación también al cambio y a la transformación de las PMOs. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Franco. Rodrigo es especialista en gestión del cambio y cultura. Él es director general de 360 Consultores, empresa especializada en la gestión del cambio y cultura organizacional y transformación. Él es director asociado RCM de la OSM, director en Colombia del HUCMI, que es el Instituto de Gestión del Cambio Humana, que tiene el CHMBOC, me corrige Rodrigo si no lo estoy mencionando bien, y Perfecto. él es certificado HCMMP. Rodrigo es un asesor internacional, tiene oficinas en Perú y en Colombia, y él trabaja mucho el tema de gestión del cambio y transformación organizacionales de la mano con lo que es la gestión de proyectos y PMO. Bienvenido, Rodrigo, te doy la palabra. Gracias, Harry. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. ante todo, buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes. Ya los horarios también se corren un poquito. Eh, Como lo mencionó hace unos momentos de una manera bastante elocuente Harry, hoy nuestro foco, si bien tenemos que tocar tintes de lo que es el COVID-19, porque pues es un contexto en el que estamos viviendo, vamos a enfocarnos en tres factores que están desde antes del COVID en las sillas, en las mesas de la línea C, de los CEO, CFO, CEO y demás, y que hoy en día se vuelven aún más relevantes, ¿vale? Eh, Vamos a girar en torno a qué es lo que va a cambiar en torno al factor humano, algunas perspectivas, como lo mencionó Harry. Yo hago parte de una red global del Human Change Management Institute, HUCMI, y en esta red también nos hemos ido especializando un poco, ya desde el 2012 a hoy, en cómo evolucionar en las transformaciones y en los procesos de gestión del cambio, que gestión de cambio y transformación tienen sus diferencias, hoy lo vamos a ver, y cómo esto habilita en los proyectos no solo la capacidad de éxito y la capacidad de mitigar riesgos, sino que también genera un enfoque organizacional muy diferente y por tanto una percepción de los proyectos diferente. Vamos a dar comienzo a la charla viendo esto que les pongo en el radar. Tres términos, como les dije, que están en la mesa de la línea de dirección de las grandes compañías y de las compañías medianas y ahora incluso las pequeñas. Buca, transformación y agilismo. Tres términos que normalmente uno los ve, entre comillas, disociados y que se ven como lo ven en la imagen. Un poco de todo y un poco de nada, ¿no?
algunos que venimos más desde el lado del enfoque, por decirlo de alguna manera, más tradicional o predictivo de proyectos, eh, todavía vemos que el agilismo es un mundo que se está estructurando, otros lo vemos ya mucho más estructurados y otros ya están metidos en el tema de agilismo. Así como las personas, las organizaciones están viendo estos tres conceptos de la misma manera. Algunos están hablando de buca, transformación, agilismo, otros lo están viendo desde la barrera y otros ya están metidos en el tema, ¿no? Eh, algunos de manera exitosa, pocos, y muchos de manera poco exitosa. Sobre todo en nuestras latitudes en Latinoamérica ha costado un poco de trabajo. Como les comentaba Harry, pues yo he trabajado en varios países de Latinoamérica y para varias transnacionales y digamos tengo la sensibilidad del tema. Vamos a hablar de un primer término, lo que se llama transformación. Muchas veces la transformación la ven como si fuera a la distancia de un clic, eh, como si fuera a hacer control F11 o function F11 y quedó todo diagramado, todo dispuesto y todo en lo posible automatizado, como si los seres humanos fuéramos una máquina. Y ese es un primer mito que tenemos en las organizaciones, o un primer, más que mito, una primera realidad mental, que es parte de lo que tiene que gestar un cambio interno y un cambio profundo. Porque resulta que una transformación digital es más que un clic, tiene todos estos componentes y muchos otros más, pero sobre todo, detrás de todo esto que se habla de transformación digital, hay un eje fundamental. Como le diría Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. No hay nada más cierto y por tanto, el enfoque principal que tenemos que tener desde nuestros proyectos y desde la gestión de cambio como un habilitador de esos proyectos es la cultura. La cultura para llevar procesos no solo de cambio, sino de transformación. Este modelo que les estoy mostrando aquí es un modelo basado en el diseño de Galbraith que nosotros en nuestra compañía aplicamos para procesos de transformación cultural, pero que permean cualquier tipo de proceso de cambio o transformación que tocamos, en donde tenemos en cuenta estructura, estrategia, procesos, tecnología, pero nos sentamos en la cultura y en la gente, para que con un habilitador que es gestión del cambio, que como se los anticipó Harry, nosotros manejamos primariamente HCM Book. Ya ahorita más adelante hablaremos de qué es HCM Book y que es una de las metodologías en boga en estos temas, actualmente en Latinoamérica y en el mundo. Pero también trabajamos mucho desde estos enfoques que están en el centro. Trabajar sobre valores, creencias o principios, normas y políticas, hábitos y costumbres, lenguaje y comunicación, materialidad, que es lo físico, lo que yo veo en una oficina y en un espacio físico de una organización. Ahora incluso en la virtualidad también hay una materialidad visible y la simbología. Si yo dejo todos esos actores por fuera de mi escenario de proyecto, sea agilismo o sea predictivo, estoy cometiendo un craso error porque estoy deshumanizando el proceso. Y resulta que los proyectos los hacemos seres humanos. Perdón, Rodrigo, que te corte. Si puedes volver a la lámina anterior. Claro que sí. Mucho hemos estado hablando últimamente, y cuando digo hemos es en los webinars que hemos estado llevando y muchos contactos que los miembros me han estado escribiendo, es al respecto de formar, mejorar PMOs, ¿ok? Yo puedo ser el Ultra Plus experto en PMO, pero de nada me sirve un modelo de PMO, de proyectos o un buen gobierno, si no tengo en consideración ninguno de estos puntos que tú estás mencionando en tu modelo, porque finalmente quienes adoptan todos estos modelos y todas estas formas de trabajo son personas. Y entonces, yo no creo que esto lo hayas inventado recién, esto yo me imagino que es un modelo que has armado a lo largo de los años y además basado en las certificaciones que representa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es más, mira, este modelo se viene consolidando y se acaba de consolidar hace 2, 3 años, pero se viene consolidando desde el año 2010. A raíz de bases metodológicas, a través de temas académicos, pero sobre todo a través de la experiencia, fuimos decantando y depurando qué teníamos que hacer para lograr que los proyectos llegaran a su máximo potencial posible a través de la gente y con la gente, y no como sucede muchas veces que cumplimos en costo, cumplimos en plazo, todo óptimo en recursos, y cuando vamos a ver, incluso podemos pensar que la calidad está divina, pero cuando vamos a ver la usabilidad,
cero. Retorno de inversión, off. Entonces, casi que yo te diría, los procesos de cambio y transformación son el seguro del carro, es el blindaje que tú le das al proyecto de que realmente va a dar su fruto. Porque ustedes siembran un árbol, o nosotros, porque yo también he sido gerente de proyectos, ¿no? Nosotros sembramos un árbol, pero hay que regarlo, hay que ponerle abono, y todo eso lo hace con la gente. Entonces, como para completar un poco la idea sobre lo que planteas, que me parece importantísimo, hay un escenario que nosotros somos ente certificador en gestión de cambio internacional para dos de los países de la red, Colombia y Panamá, y hay una lámina en esa certificación que me encanta porque es, ¿qué queremos tener? ¿Un gerente de proyecto estilo Superman que es capaz de hacer de todo? ¿O un gerente de proyecto que realmente se concentra en su gestión, que de por sí es robustísima e importantísima, y que tenga al lado un gerente de cambio o un apoyo de cambio, para no ponerle el nombre de gerente, que tiene la habilidad, la capacidad, el conocimiento para apoyarlo desde el punto de vista de factor humano para consolidar el éxito? Para que se hagan una idea, solo HCM Book son 38 actividades y 200 y tantas actividades, sin bajar a tareas. Díganme ustedes a qué horas pueden hacer todo eso. Porque gestión de cambio no es abrazar arbolitos, no es hacer lo que nosotros internamente nos burlamos un poco, cake management, que es partir la torta de cumpleaños y happy birthday to you. No es solo bienestar, no es solo sensibilización, lo típico. Entrenamiento, sensibilización y comunicación. Nada más mentiroso que ese escenario. Brasil, México, Argentina, Chile, que nos llevan un poco más de tiempo en ser habilitados en temas de gestión de cambio y en temas de incluso comunicación organizacional y procesos de transformación, ellos ya no hablan solo de eso. Ayer teníamos otro escenario muy parecido a lo que estamos viviendo con ustedes, de una charla de desintoxicación y demás, y había conectada gente de Brasil. Y nos compartimos sus experiencias y obviamente ella ya se conversa en los términos que incluso nosotros ya conversamos, que son temas mucho más profundos de orden de gestión, no de orden de solo factor humano. ¿Listo? Vale, Harry, voy a dar continuidad. Inclusive, Dime. Inclusive, Rodrigo, dentro del ámbito de lo que se conoce, en proyectos, de habilidades blandas, ¿no? De comunicación, eso no se puede trabajar ni desarrollar, y hablan de coach también, ¿no? No se puede desarrollar si no se tiene una base medida de justamente todos estos factores que abarca la gestión del cambio y cultura. Mira, incluso te puedo compartir, esa es una base importante. Tú no puedes dar de lo que no tienes, ¿no? Entonces, pero no solo es el conocimiento, sino que hay mucha experiencia y fuera de eso hay mucho del tiempo. Realmente el tiempo es un factor determinante. Porque imagínate que si tú tienes que gestionar el proyecto, sus recursos, las capacidades, velar por el cumplimiento del cronograma, mirar que el tiempo estemos dentro del tiempo, y además tienes que hacer toda una lista de mantener a la gente sin estrés o con el estrés necesario, porque eso es un balance, tienes que mantener un tema de comportamientos adecuados, tienes que mantener a tus stakeholders alineados, llega un punto en donde no te da, ¿no? Y ahí son grandes fallos, ¿no? Los grandes fallos y las grandes frustraciones. Yo te puedo compartir, nosotros habilitamos muchas veces a nuestros gerentes de proyecto en las metodologías. Y cuando ya las ven, se les vuelve a ellos nuestra gestión un aporte aún más valioso y ellos se nos vuelven un ejecutor de realidades en la gestión del cambio porque se dan cuenta de la relevancia y la importancia al haberlo comprendido, pero sobre todo al estarlo viviendo. Y muchos al final de la ejecución nos dicen, loco, si no hubieras estado acá o si no hubiera tenido tu equipo acá, esto no anda, que no da la capacidad, eso es verdad, humanamente, ¿no? Eso es verdad. Vale, entonces, vamos a continuar, veo que sigue ingresando personas. El otro término es agilismo, y no hay que confundir agilismo ni con Scrum, ni con Kanban, ni con nada de eso, y mucho menos nuestros clientes, digamos que en el escenario que estamos conversando, estoy seguro que todos ustedes tienen mucha claridad sobre agilismo y sobre conceptos de agilismo, seguramente tendré algunos certificados en algunas de las metodologías, pero esto es la realidad de nuestros clientes. Muchas veces, incluso dentro de las mismas PMOs, en algunos casos he encontrado que se confunde agilismo con rapidez y no hay nada más lejano, porque ser ágil
tiene unos principios del manifiesto ágil, pero se centra en una cosa que dejamos siempre afuera de todo este escenario que les muestro ahí, y son las personas. Para llegar al agilismo necesitamos desarrollar una cultura ágil y eso implica desarrollar un pensamiento ágil. Y tener organizacionalmente un pensamiento ágil es ultra complejo y requiere de eso que mostramos en las láminas anteriores, que es todo un sistema de cultura coordinado bajo esos principios de pensamiento ágil. Todo esto en un ambiente buca, que por eso llegamos a buca, en el ambiente que se están viviendo en las organizaciones donde estamos hablando del new normal, nuevo normal, nuevo escenario, y que todo el mundo se está yendo la boca diciendo esas cosas. Harry lo decía, entonces soy el especialista en buca agile, soy el especialista en COVID agile. No, olvídate, nadie estaba preparado para esto. Podríamos tener algunos preceptos, pero algo que sí se comienza a ver es que se está comenzando a experimentar para poder lograr un resultado, ¿no? Voy a silenciar aquí un audio para que escuchemos mejor. Y entonces el entorno buca, ¿qué es? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Creo que con lo que estamos viviendo, este concepto ahora sí todos lo tenemos claro, algo que a veces no se veía sino muy teórico. Y esto es un marquito que a mí me encanta porque es sencillo de leer. ¿Cuánto sabes acerca de la situación versus qué tanto se puede predecir? A mayor predictibilidad, un escenario. A menor predictibilidad, otro escenario. Y si también tengo conocimiento o no, se marca otra cosa, ¿no? Estos entornos buca hoy día, si antes cambiaban mes a mes, por ponerle una temporalidad, ahora semana a semana es una incertidumbre. Nosotros tenemos varios clientes que son transnacionales, algunos de orden más local, y parte de lo que estamos viviendo con nuestros clientes es que, según lo que diga el gobierno, el viernes a las 8 de la noche, todo le cambia para la siguiente semana. Así de sencillo. ¿Cómo yo logro hacer que una empresa se gestione? Antes de esta sesión estaba en una sesión de desarrollo en un taller que estamos creando un producto para el sector educativo de temas de transformación. Les comparto algo que me encantó. Encontramos una paridad perfecta entre adaptabilidad, entre engagement corporativo y algo muy fundamental, que es una palabra que todos hemos escuchado y la repetimos como loros, pero a veces ni la comprendemos: resiliencia organizacional. Y es esa capacidad de lograr asumir el golpe y luego de asumir el golpe, dar el paso hacia el frente para lograr consolidarme en un escenario que no va a ser ni igual ni parecido a nada que conocíamos. Cuando logramos engranar esas tres cosas en una organización y lo llevamos a la PMO, tenemos un elemento poderosísimo para que la PMO se vuelva una PMO transformacional, que en el escenario actual es gran parte de lo que tenemos que lograr. Y entonces aquí comienzan a alinearse las cosas. Ya pasamos de un enfoque divergente a un enfoque convergente, donde buca, transformación y agilismo comienzan a cobrar un sentido de manera engranada. Y eso es lo que se va a dar en el famoso New Normal. Es cómo comenzamos a tener conceptos etéreos o conceptos que teníamos de pronto más cercanos y los comenzamos a anidar en procesos que realmente nos permitan llevar una coordinación absoluta entre lo que yo quiero y el futuro deseado y lo que tengo actualmente en la mano. Que actualmente en la mano lo que tenemos es totalmente incierto. Ni siquiera sabemos qué tenemos entre manos. Iniciando la pandemia, todo el mundo decía, sector salud se va a tapar. Ese es el sector que va a estar súper bien porque le va a entrar plata. Tengo 3 clínicas en este momento en Colombia que están al borde de la quiebra. Tienen 4 camas de 90 ocupadas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a las clínicas y no quiere saber lo que es una clínica. Todos sus servicios tercerizados, tengo 2 aseguradoras cercanas y me están ofreciendo servicios gratuitos virtuales con especialistas porque nadie está queriendo ir. ¿Para qué? Para desde la virtualidad engancharlos y volverlos a llevar al mundo análogo. Miren cómo muchos paradigmas que teníamos se comienzan a volver polvo, ¿no? Ahora bien, dentro de buca, en el escenario actual, tendríamos que entender qué es cambio y qué es transformación, porque sí son diferentes. Son primos hermanos, pero no son gemelos, ¿no? Es decir, el cambio va hacia algo específico, enfocado en el hacer de la gente para provocar un nuevo estado. Si uno se va,
Del aquí y de la hora al futuro deseado. Teoría clásica y principal y básica de temas de cambio y transformación. Sin embargo, tenemos que entenderlo desde un enfoque humano, y el enfoque humano es este, una curva donde lo que hay es emociones y sentimientos. Definitivamente el ser humano no es actualmente simplemente lo que hemos llegado a ser por ser inteligentes. Resulta que nuestro cerebro no es inteligente, lo que es adaptativo, y es adaptativo, y eso ya está estudiado, porque está hecho para una sola cosa, la supervivencia. El que diga, si yo les hubiera hecho la pregunta abierta, ¿para qué es el cerebro humano? Para crear, para pensar, para imaginar, todo eso es ir, no son otra cosa que supervivencia. Creamos esta ropa para sobrevivir frente al frío. Pusimos un techo para salirnos de las cuevas y que no nos comiera un dinosaurio. Y comenzamos a evolucionar como sociedad en torno a la supervivencia. Es más, las capas del cerebro, que van desde el cerebro reptiliano, límbico y posteriormente el neocórtex, que es la parte más evaluada actualmente en las organizaciones. Es más, les digo a todos, lo más triste es que nos evalúen a todos por 2.5 centímetros de espesor en la parte del neocórtex prefrontal, es decir, por este pedacito. Si se les daña eso, ya ninguna organización los va a querer tener, tristemente. De ahí para allá, ¿qué pasa? ¿Y dónde están los líderes? En los que manejan la parte límbica del cerebro, que es el cerebro emocional. Y aquí se conecta este cerebro emocional. ¿Cómo funciona? Primero, cuando te enteras de un cambio te da ansiedad. Algunos, menos del 5% de la población en Latinoamérica ya medido, son early adopters y se emocionan y dicen, me gusta el cambio, me voy por allá. Pero la mayoría lo que da es miedo, ve una amenaza, tienen sentimiento de culpa por no haber actuado antes, intentan salir adelante y cuando no lo pueden se frustran y la mayoría caen en un estado de depresión. Diferente esta curva se parece igualitico a la curva del luto. Es más, en tanatología se estudia una curva muy similar. Tanatología es la parte de la psicología que estudia la muerte. Pero cuando caes en depresión, tienes dos salidas frente a lo organizacional o a la vivencia, incluso porque ya estamos viviendo un escenario y es, o te vuelves totalmente hostil porque no sabes cómo salir adelante, o comienzas a apropiar nuevos conocimientos, aceptarlos y avanzar. Y esto mismo es lo que nos pasa en proyectos. Si no comprendemos esta curva emocional del cambio, comenzamos a tener problemas para poder solventar y ultrapasar todo aquello que se nos presenta. Aquí está una línea bien interesante, que esta la traigo directamente desde HUCMI, en donde medimos nivel de impacto versus tiempo. ¿Qué es lo que deberíamos lograr en los proyectos y en nuestra vida y en las vidas de nuestros seres queridos y en nuestras organizaciones? Que todo cambio producido, bien sea exógeno, disruptivo o para redondear, cambio interno, el que yo me provoco. Cambio exógeno, aquel que lo provoca, como lo que estamos viviendo, un tema imprevisto. Pero hay cambios que son aún más fuertes y más intempestivos. A eso se le llama cambio disruptivo. Reducción, lo que estamos viviendo, comenzó como un cambio exógeno, viéndolo desde la barrera en Wuhan y después en Italia y como que se iba acercando la ola cada vez más. Y cuando nos tocó, comenzamos a sentirlo como un cambio disruptivo, algo que rompe todos los parámetros y no tiene cómo administrarse ni siquiera a nivel emocional. Lo que tenemos que lograr es que ese valle de desespero, esa curva de depresión que se produce, sea, muchas veces el tiempo no lo podemos controlar. Miren que, por ejemplo, lo que estamos viviendo, el tiempo no lo podemos controlar, pero el nivel de impacto que causa es lo que podemos administrar desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista organizacional. ¿Por qué yo les hablo de todo esto? Porque muchas veces cuando estamos en proyectos, olvidamos que lo que tenemos enfrente son personas y olvidamos que lo que está detrás de las personas son familias. Cuando comenzamos a ser conscientes de eso, cambia la óptica, comienzan a cambiar los resultados y se vuelve más poderoso el efecto. Entonces, si logramos administrar esto y logramos esa curva, ese efecto banana, logramos un desempeño después del cambio que requiere un sostenimiento, pero que adicional a ello, si lo convertimos ya no en cambio, en el aquí, en el hacer y en el ahora, sino que lo mandamos a un espectro de transformación, comenzamos a ver que una transformación requiere una secuencialidad de cambios lógicos coordinados bajo una estrategia que buscan productividad, rentabilidad, competitividad, longevidad, porque en últimos es lo que quieren las organizaciones, lograr llegar mucho más lejos y lograr permanecer en el tiempo, como una estrategia a largo plazo. Y adivinen qué es lo bonito, las transformaciones se logran a través de los proyectos. Esa es la realidad, en la vida y en la organización.
Cuando ustedes hablan de, no, es que yo me transformé, les aseguro que si hacen un análisis exhaustivo, lo que hicieron fue plantearse un proyecto y lograr un objetivo. Ahora, ahora que hablas de transformación y cambios organizacionales, muchos seguros se estarán preguntando, ¿y en qué momento entra o en qué parte del proyecto o en qué parte de mi rol como líder de PMO o como director de proyecto entra esto, ¿no? Y realmente creo, Rodrigo, que son elementos que deben entrar dentro de la ecuación antes de aventurarnos a decir, yo priorizo este proyecto por sobre el otro, o antes de tomar una decisión. Cojo una frase tuya del día de hoy de los cambios disruptivos y la gente o los que dirigimos grupos de gente, siempre decimos las personas son lo principal, pero a la hora de tomar decisiones en momentos difíciles, es en lo último que piensas realmente, porque lo primero que están pensando en este momento la mayoría de empresas es la liquidez, sostener esa liquidez, dique para pagar sueldos y demás, pero hay un trasfondo a esto. Entonces, tú al decir una estrategia a largo plazo, estás incluyendo también dentro de las ecuaciones que manejan los líderes de PMO y de proyectos, y dentro de las ecuaciones que deben impulsar estos líderes dentro de la organización para justamente mantenerlo sostenible. Mira, voy a dividir en dos segmentos lo que acabas de plantear porque me parece interesantísimo el planteamiento y me llevas a una reflexión más adecuada. Lo primero, ¿desde cuándo? Y para responder esa pregunta, de pronto está en la cabeza de muchas personas que se dedican a la gerencia de proyectos. Te voy a responder primero, ¿cuándo nos llaman para apagar los incendios? Esa es la realidad. Nos llaman porque, no, llamen a alguien que haga cambio, porque esto se reventó por el lado de gente. Es más, la mayoría de proyectos, y eso lo ha medido PMI, lo ha medido Chaos Group, lo ha medido KPMG, y bueno, cantidad de compañías y de organizaciones dedicadas a todos estos temas, no se revientan ni por los fierros, cuando es tecnología, no se revientan por los procesos, no se revientan por lo que es el proyecto, sino por la gente y lo que la gente piensa y adopta y quiere apropiar sobre el proyecto. ¿Cuándo deberían estar? Tienes toda la razón, desde el principio. Tú deberías estar habilitado, capacitado con unos mínimos y cuando requieres entrar en un soporte más especializado es cuando ya comienzas a hacer realidad esa idea, cuando pasas de la ideación al inicio del proyecto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces estar capacitado no es lo único que tú necesitas, necesitas mucha experiencia. En 17 años que yo llevo haciendo esto de manera formal, 10 años ya de manera certificada y con muchas experiencias a diferentes niveles en compañías grandes, pequeñas, gigantescas. Mi proyecto más grande han sido 7.500 usuarios, 21 plantas de trabajo en 3 países en paralelo. Comienzas a darte cuenta que la experiencia y los errores fueron lo que nos enseñaron todo. El modelo que les mostré de cultura salió de N.000 errores. Testeo error, testeo error, testeo error y sigue avanzando. Hoy en día está muy maduro y digamos una compañía madura en el mercado internacional de todos estos temas de cambio y deberíamos integrarlo desde ese inicio, desde esa génesis. Y lo segundo es que envisiona una estrategia a largo plazo. Tú trabajas con una estrategia en la gente. Esto es como si tú tuvieras una compañía y la manejaras sin un área real de recursos humanos, que la hay. Yo conozco una compañía que no puedo decir el nombre por respeto aquí en Colombia, en donde querían hacer gestión de cambio y no pudimos hacerla porque recursos humanos no existía y lo único que existía era una persona en finanzas haciendo nómina que mandaba el correo de cumpleaños. No tenían la madurez y les hubiéramos robado el dinero si me pongo a hacer gestión de cambio. Además los iba a ayudar a estrellar contra un muro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían unos mínimos necesarios maduros. Ahora, yo les propuse, hagamos toda una construcción para lograr subir ese nivel y tocaba aplazar plazos de proyecto, tocaba integrar una persona dentro del equipo de proyecto solo para gestión de cambio y demás. Y pues obviamente se les encarecía el proyecto y dijeron, no. Consecuencia, el proyecto fue fallido. A los 5 meses nos llamaron, oye, tenías razón, no hicimos esto, ya reversaron. Tantos escenarios que seguramente ustedes han visto o vivido también de
que se vuelven tristes de visualizar, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos que ahí hay un marco con lo que tú dijiste de lo que es una visión a largo plazo y tener el factor humano en el centro del proceso. Ahora bien, esta transformación debe ser vista enfocada en el ser, no en el hacer solamente. Es decir, cuando trabajamos transformación, y les boto un tipcito, no vamos a necesitar gestión del cambio. Vamos a necesitar la gestión del cambio como un habilitador de la transformación. Vamos a necesitar trabajar en el ser, porque todo lo que estamos viviendo va a hacer que en diferentes escenarios la gente o se retrovierte y se vuelva más individualista o se vuelva más colaborativa. Y en cualquiera de los dos escenarios hay riesgos. Y aún más para los proyectos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que trabajar muchísimo en el ser, viéndolo como una evolución y una progresión en un enfoque sistémico humanista, es decir, donde el ser humano es parte integral de ese encadenamiento y de ese sistema y donde el Estado es totalmente dinámico. Es decir, con el nuevo normal, como lo están llamando, tenemos que adaptarnos de manera rápida, casi que cabría la palabra de manera iterativa, al estado de las cosas y lograr un dinamismo en la gestión. Actualmente nosotros estamos llevando un proyecto muy interesante de una implementación de SAP, en donde precisamente parte de la decisión que tomamos desde un inicio, y afortunadamente la tomamos oportunamente porque fue pre-COVID, fue comenzar a hacer una gestión de cambio en un modelo de mínimo producto viable, en donde experimentábamos e íbamos ajustando. Obviamente experimentábamos con conciencia porque ya la experiencia nos permite hacer eso. De pronto si uno le pone a experimentar con una pistola a ver si un tiro le sale del pie, malo malo se lo va a meter, ¿no? Yo ya sé que la pistola la alejo de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese estado dinámico que hemos logrado en ese proyecto, tiene en ese momento un proyecto en donde estoy 100% seguro que va a ser no solo un caso de éxito, sino un caso de renombre en el mundo de implementaciones tecnológicas dentro de poco, porque estamos logrando cosas muy interesantes. Ejemplo, estamos haciendo team building virtuales, estamos llevando a hacer open space de indagación apreciativa para conectar a la gente dentro de los escenarios corporativos. Estamos logrando hacer una roadshow, que es una especie de post-kickoff, bien lejos en el tiempo, que nos permite conectar a todas las áreas de la organización. Y todo esto utilizando herramientas como Miro, Zoom y demás, y estamos logrando en este momento llevar toda la estrategia de entrenamiento hacia una virtualidad online, en donde vamos a tener tutores directamente capacitados por nosotros para que dicten una clase online, cámara abierta, con su gente, y todo fluye perfecto. Entonces, hay un proceso adaptativo y definitivamente la virtualidad y la transformación digital son sine qua non, algo que tenemos que tener en la presencia de los proyectos cada vez más. Pero vamos a retornar a la parte humana. Todos los proyectos giran en torno al humano y resulta que el ser humano tiene varias esferas, lo llaman los psicólogos. Yo no soy psicólogo, yo soy comunicador social especializado en tecnologías y con todo eso que mencionó Harry al principio, que para mí son los anexos. Trato de ser una buena persona y el resto llega por añadidura. Pero estos son las esferas reales de un ser humano: lo profesional, lo personal, lo familiar y lo social. Y ahora le metieron esta nueva bolita que se vuelve muy relevante con todo lo que está pasando, se va a fortalecer, y es el tema de medio ambiente o de medio o de ambiente. Y es todo cómo me conecto yo con el respeto por mí mismo, por el otro y por el medio circundante. Disculpe, me estaba aceptando otras personas aquí al ambiente. Y comienza a radicalizarse algunos aspectos. Antes, incluso desde el punto de vista psicológico, se tenían estas esferas como por separado. Y esa separación comenzó a hacer que sucedieran en algunas personas algo que se llama la escisión del ser. La escisión del ser no es otra cosa que la división. Entonces yo soy uno en la casa, soy otro en la empresa, soy otro con mis amigos. Entonces con mis amigos tomo, a mi hijo le digo no tomes, que eso está mal, y en la empresa no tomo porque no está bien visto, ¿no? Y resulta que esas divisiones llegan a ser contraproducentes para el ser humano, pero también contraproducentes para la sociedad. ¿A qué nos está llevando el COVID como una hipótesis interesante? A que toda esta esfera la estamos viviendo en un solo escenario. Yo trabajo en mi casa, tengo a mis hijos, mi perro, mi esposa, lo que sea, o con quien vivo, o si vivo solo. Todo este enfoque, así sea por la virtualidad, se está dando en un mismo escenario.
Y todas estas esferas se están interconectando nuevamente cuando las habíamos destruido más o menos desde los años 30, a raíz del proceso de revolución industrial y demás. Una hipótesis posible, y esto ya entra dentro de lo hipotético y lo teórico, es que esto nos haga más humanos. Otra hipótesis muy colindante con un filósofo de Corea del Sur que está en este momento muy en boga por sus teorías, es que nos volvamos todo lo contrario, aún más divididos y más ajenos a la cercanía y mucho más retadores frente a la sociedad, pero no retadores en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, todos estos hipotéticos los vamos a ir viendo avanzar. ¿Dónde entra la responsabilidad social de proyecto? Para no hablar de la empresarial. En cómo yo dirijo mi proyecto y cómo le doy un enfoque más humano y lo humanizo para que esto tenga un impacto en la empresa, en la sociedad, en las familias y por tanto en la gente. No creamos que nuestro enfoque es netamente de producto. Es el peor enfoque que podemos tener. Nosotros somos seres humanos provocando algo para otros seres humanos. Ahora bien, yendo a un detalle más íntimo de la parte humana, yo tengo un espacio físico, uno emocional, que ya lo vimos que es fundamental en los proyectos, uno intelectual, que es el de uso diario, que está en el neocórtex prefrontal para ponerle algún título, y uno que estaba abandonado y en estos momentos está cobrando mucho sentido, y es la parte espiritual. Hasta el más ateo de los ateos está dudando muchas cosas en este momento, ¿no? Y eso está sucediendo. Mira, yo tengo conocidos que decían, soy ateo, gracias a Dios. ¿No? Entonces, en este momento está sucediendo y sin entrar ya en temas de religión, porque respeto todas las religiones, tengo familiares de todas las religiones y ateos también los tengo un primo ateo, y a todos los respeto y los quiero, pero sí les dejo esto en el radar. El enfoque de la espiritualidad en las generaciones cuarentennial, centennial, millennial, que en últimas son con las que vamos a trabajar y las que estamos trabajando, va a ser mucho más fuerte a raíz de este proceso que estamos viviendo. Y eso lo tenemos que tener al radar porque va a ser más difícil de administrar el recurso humano. ¿Listo? Ok. Si vamos al tema de agilismo, de enfoque humano, tenemos que tener en cuenta esta lógica, la lógica de cultura. Tenemos que trabajar en un proceso de transformación cultural profundo para llevar nuestros proyectos. Un proyecto que adolezca de tener en cuenta que está pegando en una transformación cultural es un proyecto que en últimas no está provocando transformaciones, por tanto está generando es un gasto, no un costo, si lo queremos ver desde el punto de vista de dinero, y adicionalmente está poniendo en riesgo a la organización, porque no le está permitiendo evolucionar. Y lo que tienen que hacer las organizaciones de manera exponencial actualmente es evolucionar. Así que mi invitación es, comenzamos a tener todos en el radar, si es que ya no lo teníamos, todo este tema de transformación cultural. Con habilitadores de gestión de cambio, por supuesto, son necesarios. En estos entornos VUCA, en donde la incertidumbre del aquí y el ahora del COVID y la pospandemia que va a suceder, requerimos no solamente conceptos de agilismo, principios de cultura, sino adicionalmente requerimos comenzar a pensar como transformaciones iterativas. Y es como yo me reinvento rápidamente mis proyectos, mis transformaciones y mi estrategia a largo plazo, volviéndolo dúctil y flexible. En otra palabra, volviendo el pensamiento de la organización no solo ágil, sino resiliente. Y eso no quiere decir necesariamente que difiera de nuestro modelo predictivo. Yo puedo tener un proyecto predictivo, pero que sea capaz, desde el enfoque humano, de adaptarse y de volverse rápidamente adaptable. ¿Cómo? Considerando, perdón. Importante, discúlpame que te corte, Rodrigo, Dale, dale. antes que se me vaya la idea. Esto tiene mucho que ver con la priorización de los portafolios, con la toma de decisión de qué vamos a hacer ahora, porque los proyectos son, digamos, los habilitadores para conseguir ese cambio o transformación, pero los proyectos no caen del cielo, los proyectos se deciden hacer o se estructuran, en todo caso, y se estructuran en base a algo, a capacidades. Y dentro de esas capacidades son las capacidades humanas. Pero hay otro factor importantísimo, que es que muchos lo están considerando y otros no. ¿Qué cosa es? Todos saben hacer proyecciones financieras. Los que dijimos empresa, ¿verdad? Hacemos proyecciones financieras, hacemos un análisis predictivo del mercado, vemos lo que está sucediendo en el entorno
financiero, social y vamos a llamarle tributario o gubernamental sobre los cuales nos movemos. Entonces, esta agilidad debe llevarnos a algo que tú acabas de decir, es tomar decisiones, vueltas a realidad a través de proyectos para una realidad temporal. Y a partir de esa temporalidad, que entiendo es tu primera iteración, es seguir tomando decisiones a ver si regreso a algún estado en el que yo ya estaba antes de esta situación obligada, o si decido realmente continuar en el camino de la transformación a largo plazo, ¿verdad? Así es, y te ayudo con un aporte construyendo sobre esa lógica que me parece interesantísima, y es, yo como organización, además de hacer este repensamiento, porque realmente es un cambio de mentalidad y un repensar de las cosas, debo determinar también cómo priorizo mis proyectos desde una lógica que realmente se vuelva dúctil y se vuelva práctica. Porque parte de lo que sucede muchas veces en las organizaciones es que los proyectos se mueren en la puerta porque tengo 35 proyectos estratégicos en paralelo. Puede ser que lo tenga organizado como portafolio, programa, está súper estructurado. Yo he visto hasta cosas de su proyecto A, su proyecto B, unas cosas así súper interesantes, pero se terminan quemando porque no tienen en cuenta el factor más incidente en el proyecto, el factor humano. Entonces pongo al mismo carajito en 4 proyectos full time. ¿Cómo hay que lo tengo en 4 proyectos en paralelo en full time? Y yo creo que más de uno en este momento está sonriendo y diciendo, oiga, sí, vamos a hacer una cosa, si nos da el tiempo, me comprometo con ustedes y que si todos tienen una hoja y un lápiz, simplemente abrimos cámaras un segundito o los que quieran y hacemos un ejercicio rápido para que esto conceptualmente les quede más en la lógica de cómo el cerebro humano no es capaz de hacer muchas cosas al tiempo, ¿vale? Que es jugar con proyectos de números, letras y números romanos. Pero vamos a ver si nos da el tiempo, vamos a acelerar un poquito. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que tener en cuenta que el contexto cambió. Aquí tenemos unos potenciales ganadores, unos potenciales perdedores, y digamos que esto ya se está incluso revaluando. Esto salió hace un mes y hace un mes a hoy algunas fichitas de estas se han movido. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinamismo llegó para quedarse y que lo que dijo Harry es cierto. Tenemos que ser capaces de ver en qué punto nos revaluamos y continuamos o que en qué punto paramos y tomamos otro camino, ¿no? La importancia de implementar y automatizar llegó también para quedarse. Yo soy muy cercano, un gran amigo mío, peruano, coincidentemente con Harry, que también lo es. Eh, Él vive en Madrid y maneja una compañía muy interesante que hace automatizaciones, pero ya heavy, pues a gran escala. Acá todavía en Latinoamérica estamos hablando de los pininos de esto, ¿no? Y él me decía, mira, antes tenía que raspar para lograr 1 o 2 proyectos al año, con temas bien complejos de automatización. Hoy día está saturado de trabajo hasta acá. ¿En cuánto? En 2 meses. ¿Por qué? Porque el COVID le cambió todo el escenario. Y la virtualidad llegó para quedarse en diferentes escenarios. En el contexto educativo, en los escenarios de teletrabajo. Antes el teletrabajo que era el non plus ultra para el flex time o para los temas chéveres que en algunas organizaciones decían para sus gerentes, ahora le tocó hasta a la secretaria ponerse en flex time. Los hippie workers, como le decían antes. Los hippie workers, exacto. Pero esto llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque se va a volver parte del escenario normal. Es más, ya tenemos compañías, no quiero nombrar marcas por respeto, pero ya hay grandes compañías a nivel global que se dieron cuenta que tener un edificio era la peor estupidez, era una carga. Cuando yo la puedo trasladar de pronto en cierta medida y con responsabilidad a mi trabajador y que él tenga su espacio allá bien bacano, le mando una silla de $2,000, un buen escritorio, una buena iluminación, compadre, ten tu espacio allá. Te ayudo a pagar la cuenta del teléfono, la luz, ta. Hay otros que son más descarados y te van a mandar sin pagarte nada con la misma silla RIMAX. Pero eso ya es cuestión de cada escenario organizacional, ¿no? Pero sí, estas realidades llegaron para quedarse. Ahora bien, vamos a hacer conciencia de algunas cositas. El ser humano es el centro. ¿Qué va a pasar? Y estas son hipótesis que ya estamos comenzando a evidenciar. Primero, hay una cooperación sistémica. Definitivamente, empresas, proyectos y ambientes que no se vuelquen a cooperar van a tender a desaparecer porque necesitamos comenzar a entendernos en un sistema. Vida integral.
Todos nos estamos dando cuenta de las casas del otro. Con eso simple hecho ya nos estamos dando cuenta que él también tiene perro, tiene gato, o le gusta un cuadro igual al mío, o los chicos gritan igual a los míos, o lo que sea, ¿no? Yo vivo en zona campestre, fuera de Bogotá, y a veces Harry se ríe porque cuando nos conectamos, la vaca del vecino está entonces ya esa vaca ha sido conocida en Canadá y demás por todas mis conferencias. Seres humanos, todo va a girar en torno al ser humano, pero pueden darse dos hipótesis, o gira en torno al ser humano a favor o en contra, pero va a girar en torno al ser humano. Hay unos procesos de conciencia que de pronto para nosotros los más viejitos no van a ser tan fuertes, pero para las nuevas generaciones que están viviendo esto, los pandemias, sí que va a ser notorio. El tema de medio ambiente se va a volver también fundamental. Aloha, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, Ah, listo, vale, se quedó congelado un momentito. sí se escucha, Vale, Rodrigo. chévere, gracias, Harry. El tema de medio ambiente también se va a volver cada vez más relevante y el sistema de valores va a ser servir al colectivo. Y ojo con esto que les voy a decir. Conectado mucho al agilismo, uno veía un tema de liderazgo servicial, pero el liderazgo servicial va a ser ultrapasado por un enfoque de liderazgo transformacional. Pueden buscarlo en internet, hay unos principios, unos parámetros que los gerentes de proyecto vamos a tener que apropiar para poder dar los pasos hacia adelante que requerimos con nuestros equipos y con nuestras organizaciones. Otro libro que no les he mencionado y quería no dejar pasar de largo que les recomiendo, APB, Administración por Valores de Ken Blanchard. Conectado a algo que dijo Harry hace ya unas láminas atrás y con cosas que yo he dicho, la toma de decisión final siempre un ser humano lo va a tomar sobre su sistema de valores, sin entrar a decir si es bueno o es malo porque los sistemas de valores varían. Pero siempre la toma de decisión final frente a un embate de un cambio disruptivo va a caer en esa capa de mis valores y mis principios fundamentales. También hay que tener en cuenta como unas bases fundamentales o, por llamarlo de alguna manera, unas prácticas acertadas en los proyectos que se va a requerir una altísima comunicación. Y ojo, en este momento ustedes están viendo cómo se comunican Harry y Rodrigo. ¿Por qué? Porque ustedes no están viendo la cara, mis gestos, más allá de mi voz. Yo tengo aquí a varias personas conectadas, Claudia, Jaime, Jenner, Ricardo, bueno, por nombrar algunos, que nos están viendo, pero yo no los estoy viendo. Entonces yo no sé qué están pensando, cómo están apropiando el conocimiento, si les está gustando incluso. Solo si abriéramos las cámaras ya comenzamos a comunicarnos. Traducción de esto, si ustedes quieren virtualidad en los proyectos, tienen que tener cámaras abiertas. Es parte de lo que estamos haciendo actualmente en los proyectos y está funcionando divino. Un tipcito para ustedes. ¿Quieren que sus equipos funcionen? Háganles abrir las cámaras. No importa que el cuadro de atrás no sea tan bonito, no importa que tenga un poco de cajas acá. Es más, para ser transparente con ustedes, miren lo que hay aquí al lado. Todos los archivos de la oficina. ¿No? Así es que tiene que comenzar a entenderse el mundo, desde la originalidad y sin máscara también. Vamos a ser más próximos y más relacionales. Se va a necesitar, la cercanía del latino es importantísima. Es más, estoy seguro que vamos a tener una segunda curva de COVID altísima porque vamos a ir todos a abrazarnos. Eso es parte de lo que hace a un latino latino. Hay mucha empatía y mucha conexión emocional. La sensibilidad va a ser mucho más importante. La prioridad de los valores, como ya lo mencioné, va a ser prevalente. Vamos a tener que tener equipos y nosotros mismos vamos a tener que convertirnos mucho más hacia la autogestión y la autodeterminación para avanzar. Es decir, vamos a tener mayores capacidades de líderes situacionales, líderes serviciales, líderes transformacionales o el mote que le quedamos por él, sin fronteras pero con límites. Nos dimos cuenta que las fronteras son invisibles, pero la falta de límites, y aquí ya me voy incluso a lo que seguramente más de uno tiene hijos, nos vamos a la esencia, a la génesis. Los chicos están viviendo y muchos de nosotros en un mundo sin límites, y un mundo sin límites lleva en cierta medida, y eso ya es teoría de la parte de sociología, nos lleva al caos. Y el liderazgo transformacional o servicial que ya les mencionaba.
Ok, ya como para cerrar y para dar un redondeo a la importancia de la gestión de cambio, lo que busca la gestión de cambio y la transformación debe ser buscar una óptima transición de lo que es aquí y ahora a lo que yo quiero, planeando, aplicando, midiendo y monitoreando toda la atmósfera humana, y eso es muy complejo porque el ser humano es de lo más complejo que hay, buscando maximizar o potenciar la posibilidad de éxito del proyecto, evitando las resistencias o minimizando o mitigando, la palabra que más nos guste, las resistencias naturales. Yo he escuchado gerentes de proyectos que dicen, oiga, pero, o gerentes de compañía, pero si el cambio que les estoy poniendo es bueno, ¿por qué joden? Perdón ser tan castizo, pero yo creo que ustedes también lo han escuchado. Pero si es bueno, escucha, les voy a dar un Ferrari, ¿por qué joden? Pues que el man no tiene para echarle gasolina al Ferrari, o no sabe manejar. Muy cierto. Entonces, lo que para mí es bueno, para ti no tanto. Y ahí es cuando tenemos que comenzar a ver las ópticas de los proyectos de una manera diferente. Como les dije, yo eh, pasé por muchas metodologías que por respeto no puedo mencionar. Fui practicante de muchas de ellas. Hoy en día, la base, nosotros tenemos una metodología de implementación en proyectos propia que es Quick Adoption Process, derivación de la aplicación del Human Change Management Institute y el HCM Book, que lo ven aquí, el librito y demás. Eh, Y esta metodología tiene algo chévere. Primero, es, entendiendo bien mis palabras, es parametrizable. Segundo, va por grupos de procesos. Eso que me permite trazabilidad. Es decir, el gerente de proyecto no va a tener que estar preguntándose, oye, ¿qué están haciendo la gestión de cambio? No, van a saber semana a semana con un Gantt qué está pasando. Y tiene un enfoque duro que está dentro de las cajas azules y rojas y un enfoque humano que está dentro de las cajas grises. Eso no quiere decir que entonces uno riñe con la otra, no, son complementarias, sino que estas son transversales porque se tratan desde el primer hasta el último día de proyecto, entendiendo que el último día de proyecto es cuando consolidamos el cambio, no cuando salimos en vivo o pusimos en vivo los procesos o lo que sea el proyecto. Adicional a ello, les comparto en primicia o novedad para algunos, porque de pronto algunos ya lo vieron por ahí en redes sociales. Estamos lanzando la gestión de cambio para entornos ágiles. El HCM Book to Agile va a ser un curso nuevo con su propio libro, con sus propias cosas. Está bien bacán para el que le interesa el mundo ágil. El HCM Book es más para el mundo predictivo, pero uno no riñe con el otro. Por ejemplo, nosotros intercambiamos cosas para nuestros proyectos en la aplicación práctica. Unas recomendaciones mínimas necesarias para ustedes. Nosotros qué hacemos diferentes y es la primera recomendación que les hago para ustedes y sus organizaciones. Primero conectamos la cultura con la estrategia, potenciando así los resultados a través de las personas. ¿Eso a qué nos lleva? Primero, aquí hay que tener un abordaje holístico, hay que mirar todas las aristas. Hay que tener creatividad y co-creación como fuente principal de la adopción. Si ustedes no hacen participar a la gente no se va a comer el cuento y no va a querer adoptar y apropiar las cosas. También tienen que buscar algo que esté avalado internacionalmente en cambio y transformación. No busquen, hay mucho charlatán tristemente en el contexto y con respeto lo digo, hay mucha gente buena, pero también hay muchos vendedores de humo. Así como pasa con la PMO. O sea, a mí me llegan a decir COVID PMO y lo saco a patadas de acá porque eso no cambia con o sin COVID. Otra cosa es que le demos un enfoque diferente y una aproximación diferente. Conexión desde el humano buscando un balance de las emociones es fundamental. Busquen que sus equipos tengan un balance emocional. Desde ahí es que se construye lo realmente productivo y provechoso. Busquen aplicaciones de neurociencias. Nosotros aplicamos neuromarketing, neuroengagement, neurocomunicación, neuroliderazgo y neuroaprendizaje como bases principales de nuestras gestiones. Faciliten aprendizajes y desaprendizajes. Un gerente de proyectos tiene que ser fundamental que en su mente tenga que tiene que enseñar y ayudar a desaprender, buscando que la experiencia del usuario siempre sea el centro del proceso, donde hay una gestión y una alineación de expectativas permanente. Yo no sé, y les boto esta perlita para que ustedes lo piensen, ¿cuántas veces se les ha muerto un proyecto o una parte de un proyecto o se les ha complicado porque la expectativa del que decide o el que va a recibir no estaba alineada desde el inicio con lo que yo propuse? Muchas veces se nos muere ahí. Actuamos como un seguro para los proyectos, haciendo casos de éxito en proyectos de alta complejidad también tiene que ser fundamental. O sea, entre más complejo es el proyecto, más exitoso tenemos que buscar que sea y más robusto tenemos que tener el equipo y más conciencia tenemos de que tener del proceso transformacional que debe tener. Generando valor a través de un producto mínimo viable. Miren, ese pedacito del agilismo sí que me encanta y no riñe contra lo demás.
Siempre que hagamos experimentaciones y testeos, vamos a ganar velocidad y tiempo, pero también vamos a ganar en productividad y en efectividad. Manejo estratégico y no operativo con enfoque en usabilidad incremental de la solución o el producto del proyecto es fundamental. Si ustedes no trabajan con un enfoque en el uso, estamos perdiendo mucho del tiempo. Cobertura con expertos en Latinoamérica es parte de lo que tienen que buscar, sobre todo para los que trabajan en transnacionales. Y flexibilidad y adaptabilidad con alta capacidad de reacción también. Qué pena que corrí un poquito aquí, pero no quería dejar de darles este mensaje. Esto creo que ustedes lo han visto trilladísimo, ¿no? Crisis es igual a oportunidad en japonés. Primero no es en japonés, es en ideogramas orientales. Y se traduce en estos dos enfoques. El primer ideograma significa peligro mortal. Cada crisis como lo que estamos viviendo es un peligro mortal que si no aprendemos de ella, la abrazamos y desde allí la gestionamos, no pasamos al segundo ideograma, que es una oportunidad única para reinventarnos, crecer, superarnos y salir adelante. No siendo más, podemos pasar al set de preguntas si el tiempo nos da o a la actividad, como ustedes deciden. Ya estamos precisos, Rodrigo. Yo creo que si la actividad no dura mucho, creo que podemos intentar hacer, Hagamos la hacer actividad. la dinámica que propones. Listo. Vale. Yo que les pido que por favor, el que quiera abra cámara, el que no, simplemente abra su micrófono y yo les voy a dar unas indicaciones muy simples para que hagan 3 columnas en su hojita. El primer punto va a ser el proyecto números, el segundo va a ser el proyecto letras y el tercero va a ser proyecto números romanos. ¿Listo? Entonces, 3 columnas, números, letras, números romanos. En los siguientes segunditos me van a escribir el número del 1 al 10 de arriba a abajo. Luego van a escribirme la letra de la A hasta que completen la décima letra, o sea, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, de la A a la J. Y luego en la siguiente me van a escribir los números del 1 al 10 en números romanos. Háganle y me van diciendo cuando ya hayan terminado. Yo les voy mirando aquí el tiempo, cuánto se demora. Por favor, primero Vale. que termine las 3 columnas me dice. Yo ya estoy. Ya estás. Tú lo viste haciendo mientras esto 28 segundos. Más o menos. Ya estoy. Ya estoy. Estás. 37 segundos. Más que nadie más abrió su micrófono. Vale, listo. Supongamos que ya varios tienen hecho el ejercicio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo por columnas, al ladito lo van a colocar. Primero el número 1, luego la letra A, luego el número 1 romano. Luego van a hacer el número 2, luego la letra B, luego el número romano 2. Y así sucesivamente hasta que completen y yo les voy a tomar el tiempo. ¿Listo? Ya. Vale. Ya entendí a dónde vas. Ah. Ya. Listo. Ya. Listo. Los dos que dijeron ya se demoraron 41 segundos. Es decir, 41 y 42, 43. Miren cómo se incrementaron los tiempos. Y eso que ustedes fueron muy eficientes. Normalmente los tiempos incluso de diferencia pueden ser hasta de 10 segundos, 20 segundos, y hay gente que se tira más. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro humano no puede hacer, como dice Andrés López, más de una cosa en línea y a la vez. Hacer multitasking no está dentro de la capacidad humana. Ya está comprobado que eso mata neuronas. La parte de priorización de proyectos sigue la misma lógica. Tú tienes que priorizar qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después, y esa secuencia que tenga un espacio lógico para que el cerebro humano pueda hacer las cosas de manera óptima. Va a ser más eficiente para la organización, más eficiente energéticamente para el ser humano y más eficiente para el entorno. Bueno, les agradezco su tiempo y aquí algunos datos, si me quieren contactar, también con Harry, si quieren que aclaremos dudas, si quedaron preguntas, bienvenidas son. Muchísimas gracias.
Nítido, Rodrigo, te agradezco mucho el tiempo, a la gente que se conectó también. Posiblemente en 24 o 48 horas el video está disponible en la plataforma de la comunidad. Así es que nuevamente gracias, Rodrigo, por tu tiempo y por todo lo que nos has explicado, súper valioso. A todos ustedes, gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Vale. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.